H Noticias MX, la información en constante movimiento. Bueno, para que entendamos la dimensión de la catástrofe, me gustaría empezar con algunas cifras. Gazprom, junto con sus socios europeos, han invertido en la construcción del conjunto de gasoductos Nord Stream aproximadamente 17.000 millones de euros. Aunque ninguno de los gasoductos estaba activo en el momento de la explosión, contenían centenares de millones de metros cúbicos de gas industrial, el que crea presión dentro de la tubería y permite que se bombee gas. El gas que se escapó como resultado de las explosiones estos días costaría entre unos 600 y 800 millones de euros adicionales. Para paliar las consecuencias de este atentado, porque creo que a estas alturas, bueno, todos tenemos claro que lo es, se necesitarían entre 200 y 300 millones de euros, según el periódico ruso Kommersant. Antes de empezar a paliar esas consecuencias, hay que esperar a que salga todo ese gas industrial, luego buscar un buque para examinar las tuberías, recibir permisos de Suecia y Dinamarca. El mero examen de las tuberías llevaría semanas, repararlas costaría meses, volver a llenarlas de nuevo de gas industrial supone un gasto de otros centenares de millones de metros cúbicos y, por lo tanto, de millones de euros. Para que yo lo entienda, reparar el gasoducto no es como reparar un carburador, ¿verdad? Para nada, no. Otra cifra importante. Los ingresos de Rusia, producto de la venta de gas a Europa, han subido en 2022 casi el doble comparado con el año anterior, según un informe de Citigroup publicado en junio. Thierry Bros, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, calculó que la Unión Europea pagaba 200 millones de euros diarios a Rusia por el gas. Yo creo que cualquier análisis debería iniciarse teniendo esas cifras en cuenta. Es probable que nunca sepamos a ciencia cierta quién ha volado el gasoducto, pero sí podemos analizar ciertas informaciones de los días previos, ciertas cifras que son contrastables y a partir de ahí cada uno que se quede con la versión que más le cuadra, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esas informaciones que se pueden contrastar? Bueno, la primera y la más importante es que el gasoducto Nord Stream ha sido un dolor de cabeza para Estados Unidos y algunos de sus aliados más cercanos en Europa, como Polonia, por ejemplo, y así lo han expresado siempre. Cuando faltaban tan solo unos kilómetros para finalizar la construcción del Nord Stream 2, desde Estados Unidos empezaron a imponer sanciones a empresas europeas involucradas en su construcción, de manera que muchas se han retirado del proyecto y el Gazprom asumió parte de la financiación que no estaba prevista. Todo eso meses antes de la invasión y del reconocimiento de la independencia de las denominadas repúblicas populares del Donbass por parte de Rusia. Marzo de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Bruselas, dice que el proyecto Nord Stream 2 es una contradicción con los objetivos de la seguridad energética de Europa. Bueno, parece claro que los Estados Unidos llevan mucho tiempo diciendo que Nord Stream no les gustaba ni un pelo y se lo dejaron bien claro a la Unión Europea. Blinken, en esa misma reunión, citando a Biden, el presidente Joe Biden ha sido muy claro al decir que cree que el gasoducto es una mala idea, es malo para Europa y malo para Estados Unidos. En tu editorial hablaste también del vídeo que se hizo viral de Joe Biden de febrero pasado, 7 de febrero creo, vamos a escucharlo. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the Si Rusia invade, eso significa que tanques o tropas cruzarán nuevamente la frontera de Ucrania. Entonces ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin. Pero ¿cómo harás eso exactamente? Ya que el proyecto y el control del proyecto están bajo el control de Alemania. Lo haremos. Te prometo que seremos capaces de hacerlo. Bueno, en los momentos previos a la invasión y con Rusia amenazando a Ucrania, esto parecía que eran los pasos lógicos a dar por Estados Unidos, presionar a Rusia para evitar que no fuera más allá, ¿no? Efectivamente, pero la cronología no fue exactamente así. Es decir, que el gasoducto no empezó a molestar a Estados Unidos por la inminente invasión. En el año 2014, Condoleezza Rice ya dijo en una entrevista que Estados Unidos no apoya que Europa le compre gas barato a Rusia y que Europa debería cambiar la estructura de su dependencia energética. Este tipo de declaraciones sobre el supuesto peligro de esos gasoductos son muy anteriores a la presidencia de Biden. En 2018, como he dicho, Donald Trump impuso sanciones al Nord Stream 2 y le dijo al secretario general de la OTAN que Alemania era totalmente dependiente de la energía rusa. Cuando Rusia invade Ucrania, cumple ese sueño húmedo de Estados Unidos y el proyecto queda totalmente enterrado, literalmente en el fondo del mar, y numerosos diplomáticos, políticos, voceros lo dan por muerto para siempre, para su pesar, claro.
Pero no basta con una simple muerte, evidentemente, no basta. Algunos piden que se le clave una estaca en el corazón. Por ejemplo, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo en agosto que el Nord Stream 2 tenía que ser totalmente desmantelado. Y el caso es que ya está totalmente desmantelado. Pues sí, cuando quedó totalmente desmantelado, el ex canciller de Polonia, Radoslaw Sikorski, envió un tuit con la foto en la que se ve ese enorme círculo producto de la fuga en el mar Báltico con un sutil mensaje. Thank you, USA. Gracias, Estados Unidos. Sí, y para que no se lo perdiera ninguno de sus miles de seguidores, horas más tarde lo retuiteó. Se retuiteó a sí mismo. Eso aquí, no sé, solo lo haría Margarita Robles. Noticia si llevara de su última Twitter. hora. Dicen ahí en Twitter que lo acaba de eliminar. Anda, vaya. Eso es. Qué Casualmente, casualidad. otra casualidad, ¿no? Bueno, casualmente las explosiones se produjeron el mismo día que se inauguraba el gasoducto Baltic Pipe, del que Polonia era el principal lobista. Ese gasoducto transporta gas natural de Dinamarca y Noruega, así como el gas licuado de Estados Unidos del Mar del Norte hacia Polonia. Así que cuando quedó claro que los gasoductos rusos ya no sirven para nada, al menos este invierno no servirán para nada, Antony Blinken anunció que Estados Unidos ayudaría a sus aliados europeos. Suponemos que mandándoles más gas natural licuado, que a Europa le saldrá mucho más caro, pero que se lo estará pagando al fin y al cabo a los Estados Unidos. Ya sabemos que a Estados Unidos no le gusta que Europa dependa de nadie que no sean los Estados Unidos. Bueno, también Blinken, el propio Blinken, dijo que a ese sabotaje no le conviene a nadie. O sea, no han salido a acusar a Moscú, sino que están siendo, al menos de momento, más cuidadosos. Más cuidadosos, como ha dicho Manu, ¿no? Bueno, todavía hay más casualidades. En junio, en el mar Báltico, un mar convertido en escenario de ejercicios navales de la OTAN, por cierto. Se han llevado a cabo ejercicios militares de las fuerzas navales de Estados Unidos cerca de Bornholm, que es donde se produjo el atentado. Los ejercicios Baltops 22 se llamaban, se llevaron a cabo entre junio y julio, pero los buques de la Armada estadounidense pasaron a 30 kilómetros del lugar de sabotaje hace tan solo unos días, regresando a Estados Unidos. 2 de septiembre, según datos de Flight Radar, un helicóptero militar de Estados Unidos sobrevuela la zona en torno a los gasoductos cerca de la isla Bornholm. Todo esto pueden ser coincidencias, efectivamente, pero claro, cuando lo miras todo junto con las cifras que hemos dado al principio y lo comparas con la versión de aquellos que dicen que podría haber sido Rusia, la verdad es que creo que esa versión de que le podría convenir al Kremlin sin tener ningún tipo de confianza en lo que pueda hacer el Kremlin, y especialmente últimamente, pues para mí cojea bastante. Que como esto sigue así, van a terminar acusando a la ETA de haber volado el gasoducto. En fin, ¿cuáles son los argumentos de los analistas que dicen que la voladura le convenía a Rusia? Bueno, básicamente dicen que dañando su propia infraestructura, Rusia le envía un mensaje a Europa sobre que puede dañar la infraestructura europea cuando le dé la gana. Y que en el fondo no es tan grave, que Rusia no pierde mucho, el gasoducto se repara y listo. Bueno, sin dar demasiados detalles de cuánto tiempo y sobre todo dinero se necesitaría para repararlo y cuántas pérdidas va a suponer su destrucción. A mí me parece que además esa versión es floja por dos cosas. Una, que para seguir chantajeando a Europa con el gas, como se nos decía que hace Rusia permanentemente, Rusia necesita ese gasoducto funcionando para poder abrir y cerrar el grifo según las circunstancias. Y segunda, llevamos meses leyendo a ciertos analistas que a Rusia le va fatal en la guerra, ¿no? Que el comando comete errores, que no hay uniformes, que se quedó corta de armamento y tira del soviético, que reparten fusiles oxidados, y atendiendo esa misma lógica de analistas más afines a las versiones de la OTAN, es posible que Rusia, estando en ese estado, pueda llevar a cabo una operación tan exitosa y en el mar Báltico controlado por la OTAN, por más que sean aguas internacionales. ¿Cómo pasas desapercibido ahí? No lo sé, Rico, es una cosa o la otra, ¿no? O está mal o le sale tan bien todo. Antes de finalizar, 2 datos más. Gazprom tiene una serie de contratos que va a tener que cumplir sí o sí. Eso significa que tendrá que bombear más gas por el gasoducto Yamal y Europa, que atraviesa Polonia y que es operado por el sistema de transmisión de gas natural de Ucrania. Si pasa más gas por ese tramo, mejor para Ucrania. O sea que Rusia, que gastó decenas de miles de millones de euros para construir el Nord Stream 2 y así evitar que Ucrania gane dinero con el tránsito del gas, destruyó el Nord Stream y el Nord Stream 2 para volver a enviar su gas por un gasoducto operado por el sistema ucraniano. No sé, Rick. No sé. Y otro dato, ya lo hemos mencionado con Sara, por primera vez desde el inicio de la guerra, después de numerosas denuncias y acusaciones de crímenes de guerra que desde Moscú se han rechazado de plano siempre, la Cancillería rusa declaró que estarían dispuestos a participar en una investigación conjunta de lo sucedido. Esto es bien llamativo. Gracias, compañera.